Háblame, oh musa, de ese ingenioso héroe que viajó de aquí para allá después de saquear la famosa ciudad de Troya. Visitó muchas ciudades y numerosos fueron las naciones cuyos usos y costumbres conoció. Esto que os he leído es un fragmento de la Odisea, escrito casi 3000 años antes que tú. Piénsalo bien, la escritura nos permite dialogar entre personas que murieron hace miles de años, como Homero, y personas que todavía no han nacido. Es magia. ¿Cuándo apareció la escritura y por qué fue el invento más importante de la historia? Lo podrás ver en este vídeo. ¡Adelante! Hola, me llamo Kushim y soy un escriba de Babilonia. Y vuestro profe me ha pedido que os cuente cómo y por qué apareció la escritura en Mesopotamia y también en Egipto. Para ello, antes tenemos que comprender cómo surgieron aquí las primeras civilizaciones. ¿De acuerdo? ¡Comencemos! En lugares del creciente fértil como Mesopotamia y Egipto, la lluvia era escasa y se repartía de forma irregular a lo largo del año, por lo que el desarrollo de la agricultura dependía del aprovechamiento de las aguas de los ríos. En Egipto, el Nilo nace en unas tierras donde las lluvias son muy abundantes en verano, lo que lleva a una gran crecida anual que inundaba las tierras de sus orillas. Al retirarse las aguas, las riberas quedaban cubiertas de un fértil limo, donde se sembraban los cultivos. Controlar todo esto es muy importante para los egipcios, como ya verás. A partir del cuarto milenio a.C., el control de las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates, también en Mesopotamia, así como también las del Nilo, con la construcción de diques de contención y canales, permitió regar los campos de cultivo y aumentar la superficie de la tierra cultivable. Además, dos grandes inventos, la rueda y el arado, permitieron a su vez el incremento de la productividad de la agricultura. Para poder controlar el cultivo de los campos, fomentaron además el desarrollo del cálculo y de la geometría, de sistemas de contabilidad y de nuevas técnicas constructivas. A su vez, establecimos calendarios para prever las crecidas de los ríos, como por ejemplo las del Nilo en Egipto. Todo esto, es decir, el aumento de la producción agrícola, estimuló además el crecimiento de la población. Cada vez éramos más, así como también del comercio y de la artesanía en Egipto y en Mesopotamia. La mayoría de los habitantes de esta zona eran campesinos libres y vivían en aldeas próximas a los ríos, ya sabes, de donde obtenían agua y cultivos. Trabajaban las tierras que pertenecían ¿a quiénes? A los monarcas, a los nobles y a los sacerdotes, a quienes debían entregar una parte de la cosecha como impuesto. Además, en Egipto, en los meses en los que no había tareas agrícolas porque las tierras estaban inundadas por el Nilo, los campesinos, pobrecito, estaban obligados a trabajar en la construcción de las grandes obras del faraón, como tumbas o templos. Y cuidado con aquel que os hace escaquearse del trabajo, ¿eh? A ver, recapitulemos. Tenemos campos de cultivo, impuestos, comercio, geometría, pero nos faltaba algo para inventar que nos ayudase a llevar las cuentas de todo esto. ¿Qué es lo que fue? Pues así fue como en el año 3500 aproximadamente antes de Cristo, para vosotros, primero en Mesopotamia y luego en Egipto, se inició la práctica de la escritura, que adoptó una forma cuneiforme y jeroglífica respectivamente. Los primeros escritos fueron anotaciones para fijar la propiedad de la tierra, contar las cosechas y las cabezas de ganado, contabilizar las transacciones del comercio o supervisar la recaudación de impuestos. Es decir, su primer uso fue para llevar las cuentas. Pero luego nos dimos cuenta de que podíamos usarla para otras cosas. Por ejemplo, para afianzar su poder, los monarcas mandaron escribir los primeros códigos de leyes y las crónicas de sus hazañas. También se redactaron textos religiosos y literarios que a vosotros, en vuestra época, os permitirá conocer las creencias espirituales y las costumbres de los pueblos como el mío. Las primeras formas de escritura en Mesopotamia eran pictográficas, es decir, se dibujaban un símbolo llamado pictograma que representaba a un objeto o una idea, algo así como lo que vosotros conocéis como emojis. Luego, para facilitar la escritura, los signos fueron simplificándose y dieron lugar a la escritura cuneiforme, que se escribía haciendo incisiones con un punzón sobre una tablilla de arcilla. Los egipcios, por su parte, crearon una escritura un poco extraña, la jeroglífica, en la que los diferentes dibujos o pictogramas representaban ideas, pero también sonidos.
Se utilizaban para textos oficiales y religiosos y se esculpían sobre piedra, se pintaban sobre paredes o se escribían en papiros, algo parecido a lo que vosotros conocéis como papel. La complejidad de la escritura comportó la creación de unos funcionarios especializados en ella, los escribas, es decir, como yo. La escritura, es decir, la existencia de documentos escritos, ayudó a preservar la memoria de los pueblos como el mío, un conocimiento que hasta que se inventó solo se transmitía de forma oral de padres a hijos. Por ello, tradicionalmente, en vuestra época consideraréis que en Mesopotamia y en Egipto iniciamos la historia. Qué suerte para los historiadores del futuro como vosotros, o como ese profe vuestro de la cuna de Halicarnaso, ¿no? Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. En vídeos siguientes seguiréis aprendiendo sobre Mesopotamia y Egipto. Y ahora, ¿qué te parece si le haces like a este vídeo y también te suscribes a la cuna de Halicarnaso? Y si quieres acceder a contenido exclusivo, no te olvides visitar su página de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!